Hola a todos, soy Julio Bayona y les envío un saludo muy especial. El propósito de este video es podernos conocer mejor y para eso espero contarles algunas cosas que quizás ustedes no conozcan de mí. De antemano les agradezco a todos los videos que están haciendo y por darnos también la posibilidad de conocerlos mejor a ustedes, a sus familias, en su parte personal. Así que trataré de hacerlo mejor para también cumplir con el objetivo de este video. Para empezar, les cuento que soy colombiano. Llevo casado 15 años con mi esposa Leana. Tenemos dos niñas. María José tiene 14 años. Emma va a cumplir 6 meses dentro de pronto. La cual nos tiene, pues ya como se pueden imaginar, bastante ocupados por estos días, pero la verdad muy felices de esa bendición tan grande que recibimos. Llevamos 11 años viviendo aquí en Atlanta. Empecé en la parte de alimentos desde hace bastante tiempo. Inclusive recuerdo en el colegio vendiendo productos dulces y alimentos. Digamos que desde ahí empezó mi pasión y mi amor por la parte de los alimentos, a pesar de que mi familia estaba en una industria distinta, de la cual pues realmente también aprendí muchísimo en la parte de servicio al cliente, en la parte de ventas, pero siempre me incliné más hacia la parte de alimentos. Ya en la universidad empecé, digamos que un primer negocio formal como tal. Después montamos una compañía de exportación de alimentos. Tenía 19 años en ese momento, y eso me trajo a Estados Unidos en el 2006. Tomamos la decisión de dejar de lado el negocio que traíamos, de dividirnos con los socios que estábamos, y empezar nuestro nuevo proyecto, que hoy en día es lo que ustedes conocen como Ricky Joy, en lo que ustedes nos están acompañando y conocen un poco la historia que hemos vivido. En la parte de espiritual, creo que es una parte muy importante para mí. He tenido la posibilidad de ir por un viaje, haber tenido un viaje espiritual muy interesante que no he terminado todavía, pero que hasta este momento me ha traído donde llevamos. Y yo tengo el pensamiento que pues Dios nos ama a todos, pero que cada uno tenemos un momento en el cual Él nos quiere llamar para que regresemos pues a Él. Y ese momento en mi vida llegó y han pasado cosas muy bonitas. Ha habido una transformación bastante grande que estamos precisamente en este momento tratando de reflejar, no solamente en la parte personal, pero también en el negocio, en la compañía, porque creo que no es correcto tener dos vidas, una vida fuera de la empresa y otra vida dentro de la empresa, de tal manera que seamos quizás muy espirituales y muy religiosos fuera, pero lleguemos a la empresa a tratar de hacer las cosas de manera distinta. Entonces, de ahí los programas que ustedes han conocido, el tema de lo que estamos tratando de hacer en la empresa, viene de ese proceso de transformación. Aparte de eso, les cuento que disfruto mucho pasar tiempo con mi familia. Disfruto mucho la comida, me encanta probar comidas nuevas. Cada que tengo la oportunidad de conocer un poco más de otra cultura en cuanto a la parte de las comidas, es algo que realmente me apasiona bastante. La apologética se ha vuelto un hobby muy interesante para mí. Significa la defensa de la fe. Soy católico y esto me ha llevado, obviamente todo el proceso de transformación me ha ayudado a conocer mejor mi fe, a conocer mejor mi iglesia, y pues se ha convertido en una pasión muy grande para mí. Disfruto mucho leyendo la Biblia, aprendiendo más y teniendo debates y discusiones con personas de diferentes creencias, fes, religiones, y tratar un poquito de llevarles pues
y explicarles el por qué creo lo que creemos nosotros o creo yo lo que yo creo, a partir obviamente de todo lo que es nuestra Iglesia Católica. Aparte de eso, creo que es una persona bastante tranquila, con una vida muy tranquila, con una vida muy familiar, que dedico bastante tiempo al trabajo y a estar con las personas que más quiero y con las cuales más disfruto, mi familia, pero también disfruto mucho pues los amigos cercanos y eso es un poco acerca de mí. De nuevo, muchas gracias por el tiempo, por tomarse el tiempo de querer conocerme mejor, por tomarse el tiempo de grabar estos videos ustedes mismos y permitirnos conocerlos a ustedes mejor. Les deseo que tengan un excelente día. Gracias.